Voy a compartir pantalla. ¿Pueden visualizar la pantalla? Sí, maestra. Bueno, Sí, vamos a dar inicio a este cuarto módulo, que es anatomía del cuerpo humano. Aquí vamos a tratar lo que es los conceptos de anatomía, ramas relacionadas a la anatomía y a los aparatos del sistema del cuerpo humano. Dentro de ello vamos a comenzar desde el aparato respiratorio hasta llegar a los diferentes órganos, teniendo en cuenta las partes de los sistemas o aparato, su función y las enfermedades asociadas más frecuentes en los diferentes sistemas del cuerpo humano. Aquí vamos a identificar lo que es el sistema, aparato y las enfermedades del cuerpo humano. Tenemos lo que es anatomía, que nos dice que es la ciencia que estudia las estructuras de los seres vivos, teniendo en cuenta lo que es la forma, topografía, ubicación y disposición relacionados a los diferentes órganos que compone el cuerpo humano. Dentro de ello nos dice que se asocia o se acerca a lo que es la fisiología, que es la ciencia que se va a ocupar de las funciones de dichas partes del cuerpo humano. O sea, la anatomía se va a reflejar más en las estructuras, el estudio de las estructuras de los seres vivos, o sea, del cuerpo humano, teniendo en cuenta su forma, si es ovalada, ubicua o transversal, y su topografía, ubicación y disposición relacionado a los diferentes órganos. Y la fisiología, que va muy de la mano a la anatomía, se va a ocupar de las funciones que tiene dicho sistema o aparato del cuerpo humano. Dentro de otras ramas que podemos encontrar relacionadas a lo que es la anatomía, tenemos lo que es la anatomía fisiológica, que viene siendo la disciplina que va a separar, según el enfoque muy estrecho que se vincula, lo que va a describir la ubicación, forma y aparición de aquellos órganos del cuerpo. Mientras, como decía anteriormente, que la fisiología se va a encargar de las funciones repetitivas de esos órganos. Tenemos también anatomía descriptiva, que se conoce como sistemática. ¿Por qué? Porque va a comprender al cuerpo humano como un conjunto de sistemas que va a interaccionar entre sí. O sea, si ponemos desde el punto de vista tanto fisiológico y anatómico, todos los órganos para poder hacer sus funciones se necesitan uno de otro. O sea, uno va de la mano del otro. Por eso es que se dice que es descriptiva. Tenemos lo que es la anatomía quirúrgica, que va a estudiar lo que son los tejidos y estructura del cuerpo. Dentro de ella también tenemos lo que es anatomía comparativa, que son aquellos cortes que se hacen a los diferentes sistemas o aparatos del cuerpo humano para determinar o dar una conclusión con respecto a su semejanza y diferencia de lo que es los sistemas. Tenemos lo que es la anatomía macroscópica, que son aquellos estudios de aquellos órganos o partes del cuerpo que se ven a grandes escalas, que se pueden observar a simple vista. Dentro de ella podemos encontrar anatomía regional y topográfica, que la regional va a estudiar al cuerpo humano en división o región, y la topográfica va a estudiar el cuerpo según las regiones pequeñas. Ejemplo, cuando hablamos de regiones amplias, podemos decir que el cuerpo humano se divide en cabeza, tronco y extremidades. Pero cuando hablamos topográficamente, los dividimos por regiones, en sentido, el cráneo se va dividiendo en diferentes regiones, músculo sucesivamente, tórax igual, y así sucesivamente, que lo vamos a ver más detalladito más adelante. Aquí vemos parte de lo que es el sistema
del cuerpo humano. Aquí podemos ver lo que es el sistema linfático y parte del sistema nervioso central. Aquí podemos ver el cardiovascular, el músculo esquelético. ¿Por qué es músculo esquelético? Porque está compuesto tanto de los músculos como del esqueleto. Y tenemos lo que es el aparato digestivo. Aquí vemos unas ciencias auxiliares a lo que es la anatomía. ¿Quién me ayuda aquí con esta diapositiva? Vamos, chicos. Yo, profe. Las ¿No? ciencias auxiliares son ciencias que complementan el estudio anatómico especializado y está presente en cada una de sus ramas de la anatomía en general. La osteología, ciencia que estudia los huesos. Artrología, ciencia que estudia las articulaciones. Miología, estudia los músculos. Angiología, estudia los vasos sanguíneos. Cardiología, estudia el corazón. Esplasmología, se encarga del estudio de las vísceras. Neurología, estudia las vías nerviosas y el sistema nervioso central. Neumología, estudia las vías respiratorias. Gastroenterología, estudia todo lo que abarca el sistema digestivo. Endocrinología, estudia las glándulas. Sucesivamente. Son ciencias que se van auxiliando, que lo vemos muy frecuente en el área de lo que es la salud, las diferentes especialidades relacionadas a los estudios. Por eso es que cuando decimos, ay, pero yo fui al cardiólogo, pero el cardiólogo no me revisó las varices o no me puso tratamiento para las varices. Sí, él está calificado para darte un tratamiento base, pero la especialista de esa área es la que tiene que ver con el estudio de eso. O sea, que es la esplenología, porque tiene que ver con parte de lo que es parte de las vísceras y la angiología que tiene que ver con los vasos capilares para que se pueda producir lo que es la varices. Es para que se vayan relacionando. Ah, bueno, yo fui al pediatra, pero mi niño presenta un proceso respiratorio, sí. Se dice que pediatra porque los pediatras están hasta los 15 años tratando a los niños. Ya después de ahí se pasan al área del neumólogo, al especialista, que es de adulto y va a estudiar lo que son las vías respiratorias, todo lo que tiene que ver con cualquier proceso de vías respiratorias. Es igual cuando tenemos algún proceso del estómago. Ejemplo, somos diabéticos o hipertensos, llevamos un tratamiento de base y ese tratamiento es demasiado, o sea, 3, 4, 5 pastillas al día, va afectando lo que es el estómago, pero el doctor cardiólogo y el diabetólogo o endocrinólogo no me va a tratar esa parte. Él me puede poner un protector o algo para que me ayude a aliviar lo que es la molestia estomacal, pero no me va a tratar lo que es la afección patológica que tengo porque eso tiene que ver el especialista, el gastro. ¿Por qué? Porque es especialista en todo lo que es la parte digestiva. Eso para que vayan utilizando porque salen las diferentes especialidades. Vamos a comenzar con el primer aparato o sistema, que es el aparato respiratorio. Dentro del aparato respiratorio nos dice que es un conjunto de órganos que posee los seres vivos, o sea, el ser humano, con la finalidad de intercambiar los gases del medio ambiente. Encontramos estructuras y funciones que pueden ser variables y va a depender del tipo de organismo o el hábitat donde nos encontremos. Dentro de esos órganos o aparatos, nos dice que dentro de lo que es el humano y ser humano el pulmón es uno de los más importantes. Vamos a ver más adelante por qué es uno de los más importantes. Cuando yo me refiero al aparato respiratorio, tengo que tener en cuenta que es un órgano complejo, ¿no verdad? Del ser humano. ¿Por qué? Porque su finalidad o su función es el intercambio de gases.
con el medio ambiente. O sea, yo inhalo y exhalo. Y ahí van a ocurrir ciertas funciones que la vamos a ver más adelante según los diferentes aparatos o órganos que encontramos dentro del sistema respiratorio. Dentro del sistema respiratorio encontramos partes de órganos que tienen como función o finalidad el intercambio de gases. Dentro de ello tenemos lo primero que son las fosas nasales, que nos dice que son aquellas cavidades que tienen la función de permitir lo que es la entrada y la salida de aire. ¿Qué va a hacer las fosas nasales? Va a servir como, va a ser va a permitir la humedad y filtración y el caliente de ese aire que va a ser tanto como inhalado como expirado. ¿Por vía de qué? De unas estructuras llamadas cornete. Tenemos lo que es la faringe, que es la segunda parte que le sigue, que no es más que aquella estructura que está formada de un tubo en el cuello que está revestido de membrana mucosa y se conecta con la cavidad bucal y las fosas nasales. Y la faringe, de ahí va a lo que es el esófago y conforma lo que es la laringe. O sea, tenemos fosas nasales, la faringe, que es un tubo alargado que va en el cuello, que se comunica o se conecta con la cavidad bucal y se conecta con el esófago por vía de la laringe, que la laringe también es otro tubo alargado que va a permitir el paso del aire desde la faringe hacia la tráquea y luego a los pulmones. Dentro de la función de la laringe es que el aire que nosotros inhalamos pase por lo que es la cavidad nasal, faringe, a la laringe que va a llevarlo a lo que es la tráquea y los pulmones. Dentro de lo que es la laringe, una también de las funciones que podemos encontrar son las cuerdas vocales, que se producen por el espacio llamado lo que es la glotis. Esas cuerdas vocales se forman que al momento de pasar el aire pueden producir o dar señales de vocaciones. O sea, por eso que podemos hablar, porque mientras estamos hablando, lo que es la laringe, la faringe se cierra y la laringe produce lo que es la entrada del aire y produce ciertos sonidos, lo cual va a producir lo que es el habla. Tenemos lo que es la cuerda vocales, que aquí dice que son dos pliegues que van formados de la glotis y viene de lo que es la faringe, o sea, por eso es que uno va a depender del otro y donde se van a producir lo que son aquellas vibraciones por vía del aire y van a producir lo que es la voz. Tenemos lo que es la glotis, que es una porción más estrecha de lo que es la laringe, que está limitando lo que es la cuerda vocales, la epiglotis, que es un tubito alargado que encontramos que va por encima de lo que es la glotis, lo cual va a obstruir el paso del aire al momento de la deglutación, o sea, al momento de yo ingerir o estar comiendo, va a cerrar el bolo del aire para entonces abrirlo y producir lo que es el de la deglutación, para que los alimentos puedan ir al esófago y de ahí al estómago. Tenemos lo que es la tráquea, que son dos tubos formados que tienen una función que es la entrada del aire desde la laringe hacia los bronquios. O sea, tenemos que al final de lo que es la laringe, tenemos lo que es la tráquea, lo cual va a formar los pulmones y los pulmones se van a derivar en los bronquios. Tenemos aquí dentro de lo que es los pulmones, se van a dividir
en bronquio y esos bronquios se van a dividir en bronquiolos y los bronquiolos en alveolos. O sea, lo vamos a ver aquí en una de las imágenes. Tenemos que los bronquiolos son aquellos conductos que conducen el aire desde la tráquea hacia los bronquios y los bronquios va a conducir el aire desde los bronquios hacia los alveolos. Y los alveolos nos dice que están situados al final de la última ramificación de los bronquiolos, lo cual va a formar pequeños sacos que va a hacer el intercambio de gases con la sangre, según las paredes delgadas que se encuentran en los pulmones. También tenemos lo que es el músculo intercostal, que va a dividir el espacio de la costilla con los otros órganos. O sea, va a dividir el área pulmonar del área digestiva. Tenemos lo que es el diafragma, que es un músculo de la cavidad abdominal que se encuentra por abajo y lo que va a aumentar la cavidad torácica, provocando lo que es la expiración. Tenemos lo que son la pleura o la cavidad pleural, que es lo que va a revestir los pulmones, que es una membrana que recubre lo que es los pulmones. Aquí podemos visualizar lo que estuve diciendo anteriormente. Nos dice que dentro de la función del aparato respiratorio tenemos lo que es el intercambio de gases. O sea, consiste en desplazar ciertos volúmenes de aire desde la atmósfera hacia los pulmones y viceversa. Dentro de ello encontramos lo que es posibles procesos como llamado ventilación. O sea, yo inspiro CO2, que aire contaminado, pasa por los pulmones, pasan por las fosas nasales, donde se va a filtrar, humedecer, va a limpiar, va por lo que es la laringe, que es esta parte de aquí. Dentro de la laringe encontramos lo que es la glotis y epiglotis y la cuerda vocales, recuérdense, lo cual va a ir a la faringe y la faringe va a pasar el aire limpio por la tráquea. Y aquí en la tráquea va a formar el bronquio, lo cual va a producir lo que son los pulmones. Y dentro de ellos encontramos alveolos y bronquiolos, que son esas ramificaciones, y los alveolos son esas pequeñas bolitas que podemos visualizar. Aquí lo podemos visualizar, estas bolitas, como si fueran matitas, son los alveolos, que son lo que tienen que ver con el intercambio de aire y de sangre en los pulmones. Aquí podemos ver lo que pude decir anteriormente. A mí me gusta siempre dividirlo. Yo tengo aquí esta pequeña imagen, esta imagen. Yo la clasifico en las partes del aparato respiratorio en dos: vía alta y vía baja. Dentro de las vías bajas tenemos las fosas nasales, laringe. Dentro de lo que es eh, laringe encontramos glotis, epiglotis, cuerdas vocales. Y tenemos faringe. Esas son vías respiratorias altas. Cuando hablamos de vías respiratorias bajas, estoy hablando entonces de lo que es tráquea, bronquio, bronquiolo y alveolo, que lo podemos visualizar aquí. Así yo lo clasifico para sus enfermedades. Cuando hablamos de las enfermedades respiratorias y hablamos de enfermedades respiratorias altas, decimos que si es fosa nasal, encontramos sinusitis, adenoides. Si nos vamos a la faringe, encontramos faringitis, que es inflamación de la faringe, epiglotitis, que son inflamaciones de la parótida junto con la laringe. Tenemos laringitis, faringoamigdalitis. Cuando hablamos de infecciones bajas y hablamos de tráquea, encontramos eh, inflamación de la tráquea, tenemos bronquiolitis, neumonía, bronconeumonía, entre otras respiratorias, entre otras vías respiratorias o enfermedades como influenza, COVID, SARS, el virus ICTI,
que han surgido de un tiempo muy prolongado hasta ahora, que son las que tienen más auge y complicaciones. Cuando una persona se complica mucho con lo que es la neumonía o una bronquitis, es porque son enfermedades respiratoria no tratada. O sea, yo tuve un proceso gripal, me duró normalmente, que el proceso gripal suele durar de 7 a 14 días hasta 21 días, el proceso gripal. Cuando pasa por ahí de 21 días, podemos considerarla como una enfermedad respiratoria baja, lo cual podemos descartar la bronquitis, neumonía, bronconeumonía, edema del pulmón o cáncer del pulmón, influenza tipo A o tipo B, el COVID, el virus sincitial respiratorio. Podemos también descartarla con un neumotórax o un edema agudo del pulmón, entre otras. Claro, hasta aquí en el primer aparato Sí, respiratorio. Vamos, chicos. Claro, hasta aquí. sí, sí, Bueno, maestra. voy a volver a recargar. Cuando hablamos del aparato respiratorio, tenemos que tener en cuenta que es que se encarga del intercambio de gases. O sea, inhala dióxido de carbono porque el aire está contaminado, pero al expulsar bota lo que es CO2. ¿Por qué? Porque por todos los órganos que va a pasar, hace una filtración del aire para poder llevarlo a los pulmones. Y ahí en los pulmones va a ser el intercambio de oxígeno con sangre que va a ir a la cavidad o al área cardíaca, que lo vamos a ver más adelante. Tenemos que tener en cuenta las partes que los componen. Yo la clasifico igual tanto para las enfermedades como por partes, vía alta y vía baja. Dentro de la vía baja encontramos fosas nasales, que la podemos visualizar, la laringe, que dentro de la laringe encontramos lo que es la glotis, epiglotis y las cuerdas vocales. Cuando hablamos de faringe y en la parte baja encontramos lo que es la tráquea, alveolos, ¿no verdad? Bronquios, bronquiolos y alveolos. Tenemos el diafragma y la pleura, que es la que reviste el pulmón. Igualmente con las enfermedades se clasifican en vías respiratorias altas y vías respiratorias bajas. Aquí podemos ver si hablamos respiratoria, o sea, las enfermedades del aparato respiratorio alto, podemos ver la sinusitis, podemos ver la otitis, faringoamigdalitis, laringotraqueobronquitis, o sea, que es inflamación de lo que es la tráquea, y la laringe tenemos aquí ya pertenece a la parte baja, que tenemos lo que es bronquitis. Aquí podemos ver también parte baja, lo que es el asma bronquial, bronquitis aguda o crónica, bronquiolitis, cáncer de pulmón, tenemos cianosis, tenemos disnea, que es la dificultad respiratoria, enfisema pulmonar, que es líquido en los pulmones, tenemos una tos crónica, que es una enfermedad que se llama tosferina, pero ya eso está erradicada. Hay personas que sí que pueden padecer de eso. Tenemos lo que es faringitis agudas, tenemos lo que es neumonía o lo que se llama resfriado común, que es el proceso viral, entre otras patologías que encontramos que en este tiempo hay mucho auge y mucho brote de lo que es influenza tipo A, tipo B, tenemos COVID y el virus sincitial. Aquí podemos ver la gripe, la insuficiencia respiratoria aguda, tenemos lo que es la influencia, amigdalitis, rinofaringitis, y tuberculosis. Esas son las enfermedades relacionadas con el aparato respiratorio. Tenemos lo que es el sistema cardiovascular. Aquí vamos a hablar de lo que es el corazón y las partes que componen el corazón. Aquí vemos que el corazón
Es un sistema circulatorio también conocido como sistema cardiovascular que está conformado según sus partes por el corazón y vasos sanguíneos. ¿Qué función tiene el corazón? Es transportar el oxígeno a través de los diferentes nutrientes a todos los órganos por vía de los tejidos y eliminando el dióxido de carbono y otros desechos que se encuentran en el organismo. Aquí podemos ver que dentro de lo que es la parte que conforman el corazón o el aparato cardiovascular o circulatorio, tenemos lo que es el corazón, que no es más que un músculo que tiene función de bombear la sangre a todo el cuerpo a través de unas redes vasculares sanguíneas. Tenemos los vasos, ¿no verdad? Que dentro de los vasos se dividen en tres, perdón, que son arterias, venas y capilares. Dentro de lo que son las arterias, nos dice que son aquellos vasos sanguíneos de paredes más gruesas que van a transportar la sangre oxigenada que va a ir a todo el resto del organismo o del cuerpo humano. Tenemos lo que es las venas, que son vasos sanguíneos que van a transportar la sangre desoxigenada, o sea, la sangre que está contaminada hacia afuera del corazón. Tenemos los capilares, que son aquellos vasos sanguíneos muy pequeños, limitados, que van a llevar el intercambio de oxígeno, nutrientes y desechos entre los sistemas, tanto circulatorio y todos los órganos y tejidos del cuerpo. Ya sabemos que el sistema cardiovascular es que va a llevar el oxígeno, la sangre a todo, y los nutrientes a todos los órganos. Está compuesto por el corazón y vasos sanguíneos. El corazón es que va a bombear la sangre, ¿no ven? Y los vasos sanguíneos podemos encontrar las arterias, venas y capilares. Las arterias nos dice que transportan el oxígeno, o sea, la sangre buena, a los órganos o toda la parte del cuerpo. Tenemos las venas que tienen la sangre mala o desoxigenada, que lo que va a hacer es sacarla del corazón, retirarla. Y los vasos sanguíneos van a llevar los nutrientes necesarios a los diferentes órganos y tejidos de todo el cuerpo humano. Dentro de las patologías o enfermedades que podemos encontrar en el aparato cardiovascular, las más comunes encontramos que es hipertensión arterial, colesterol alto, tenemos consumo de tabaco, diabetes mellitus, tenemos una dieta no saludable, tenemos bajos niveles de actividad física, el sedentarismo, tenemos lo que es la obesidad y el sobrepeso. Aquí están las patologías teniendo en cuenta las acciones o funciones que deben tener. Nos dice que la presión alta o hipertensión arterial nos dice que es la fuerza de aquella sangre que ejerce por todas las paredes. Tenemos lo que es angina de pecho. La angina de pecho es el dolor que produce el pecho que ocurre cuando el corazón no recibe suficiente oxígeno y puede causar ciertas enfermedades coronarias o dentro de ella podemos encontrar angina de pecho, angina de esfuerzo, angina inestable. Son esas personas que producen ciertos dolores y molestia en el pecho al momento de hacer cualquier ejercicio cuando este esfuerzo. Hasta subir escalera le puede producir una angina de pecho. Hay otra que es en reposo, que hasta acostado pueden producir esa angina de pecho. Tenemos lo que es arritmia, que nos dice que dentro de las arritmias se pueden clasificar en dos, en taquicardia y bradicardia, que es el ritmo del corazón anormal. Cuando hablamos de arritmia, puede ser aquellos latidos que son muy débiles, como, o sea, que tienen demasiada demanda, que son muy altos, como taquicardia, y cuando son lentos, podemos decir que son bradicardia. Son latidos irregulares que no son los normales que produce al momento de lo que es arrojar
el ritmo cardíaco. Tenemos las venas varicosas, que nos dice que son válvulas que se obstruyen por la falta de oxígeno, que van hacia el corazón y el torrente vascular. Tenemos otros que van relacionados con la coagulación de la sangre, que eso se debe a lo que es el colesterol y triglicéridos alto, que tenemos lo que es el ataque cardiovascular, accidente cerebrovascular, que aquí podemos decir que ACV, si lo abreviamos, que lo pudimos ver en las abreviaturas del módulo pasado. Tenemos trombosis venosa profunda, que es TBP, y embolia pulmonar, que es EP. Tenemos los ataques cardíacos, tenemos los derrames cerebral, que los ataques cardíacos ocurren cuando el flujo de la sangre, aparte del corazón, está bloqueado. O sea, que la demanda de oxígeno del corazón es insuficiente, lo cual va a producir insuficiencia y va a comenzar a lo que es dañar o morir lo que es el funcionamiento cardíaco. Tenemos el derrame cerebral que se produce cuando los vasos sanguíneos son, sí, o sea, son suministros de oxígeno y nutrientes del cerebro están bloqueados, que eso se debe al colesterol o un trombo de ateroma que se encuentra dentro de lo que son aquellos vasos sanguíneos y va a obstruir lo que es el flujo sanguíneo, lo cual puede llegar a producir un derrame cerebral. Tenemos la insuficiencia cardíaca, tenemos aquellos problemas, lo que son valvulares, cardíaco. Dentro de ellos podemos encontrar estenosis aórtica, que no es más cuando hay problemas de aquellas válvulas que van a permear el corazón y están bloqueadas. O sea que el bombeo de sangre no es lo suficiente para poder llenar lo que es la válvula mitral. Tenemos insuficiencia, inflamación del corazón, que dentro de ellas podemos encontrar tres partes, lo cual van a revestir lo que es el corazón. Tenemos endocarditis, que es el primer revestimiento que tiene el corazón, lo cual es el saco que se encuentra externo. Tenemos pericarditis y tenemos lo que es el músculo cardíaco, que es el miocardio. Cuando hablamos de miocarditis, es inflamación de ese músculo. Cuando se dice que es endocarditis, es el primer revestimiento que tiene el corazón y está inflamado. Y pericarditis es el saco que reviste el corazón, que está por dentro y se encuentra inflamado. Tenemos también aneurisma, que se produce cuando las paredes arteriales se dilatan y comienzan a aburtarse. Tenemos cardiopatía congénita, que es una anormalidad del corazón, y tenemos vasculitis, que es la inflamación de aquellas paredes de los vasos sanguíneos. Recuerde que dentro de los vasos sanguíneos encontramos tres, que son las arterias, venas y capilares, que pueden producir ciertas complicaciones como aneurisma aórticos. Tenemos el aparato digestivo, pero antes vamos a hacer un pequeño repaso. Vamos. Dentro del aparato vascular, ¿qué órgano yo encuentro ahí? Dos personas que me levanten la mano. ¿Qué órganos componen el aparato vascular o cardiocirculatorio que pudimos ver? El corazón, maestra. Perfecto, Wandali. Otro. Vamos. El corazón es uno. Tenemos vaso sanguíneo. Dentro de los vasos sanguíneos encontramos tres vasos. ¿Cuáles son? Venas, arterias Y capilares. y vasos Venas, capilares. arterias y capilares. Perfecto, Marlene.
Dentro de la función es bombear la sangre a todo el cuerpo, ¿no verdad? El cuerpo humano, a todos los aparatos que podemos tener o que vamos a visualizar es bombear sangre, llenarlo de nutrientes, llenarlo de oxígeno y que tengan los suficientes nutrientes necesarios para que puedan funcionar. Encontramos patología. Mencióneme aunque sea 3 patologías de las que pudimos ver del área cardiovascular. 3 patologías o enfermedades. Recuerden, cuando yo hablo de patología, son enfermedades. Vamos. Tenemos hipertensión arterial, ¿qué más? Vamos, Marlene. El- Endocarditis, Endocarditis, el miocarditis, que es la del miocardio, ujú, y, y, y pericarditis. Eso es cuando hay una la inflamación de base. revestimiento del corazón. Perfecto. Claros hasta aquí. Vamos a entrar al tercer aparato. ¿Vas a decir, Dari? Sí, maestra, que dentro de las enfermedades puede existir la arritmia y la cardiopatía congénita. Excelente. Marlene, ¿va a decir algo? Bueno, ya vamos a entrar al tercer aparato, que es el aparato digestivo. Aquí podemos ver que el aparato digestivo nos dice que es el tracto gastrointestinal, que es una serie de órganos huecos unidos en un tubo alargado y retorcido. Por eso es que es alargado y retorcido, porque se comienza a retorcer hasta llegar a lo que es el ano, ¿verdad? Nos dice que partes que componen el aparato digestivo o gastrointestinal. Tenemos lo que es la boca, el esófago. Recuerden que no vimos el esófago, vimos la tráquea en el aparato respiratorio, porque le mencioné que lo que es la glotis es una tela que tiene un bulbo, que ese bulbo lo que hace es que protege al aparato tanto respiratorio como digestivo. Si en el momento de que yo estoy pronunciando las cuerdas vocales para que se produzca una voz, ese bolo se cierra. Y cuando yo estoy masticando o estoy comiendo, ese bolo se abre. ¿Para qué? Para que pase al esófago y no se vaya para la faringe y no llegue a los pulmones. Por eso es que cuando nosotros comemos y hablamos a la vez, algunas veces se nos van esos alimentos, como decimos comúnmente, por el camino viejo. Y eso es lo que pasa, que la glotis levanta el bolo y suele irse por el camino que no es. ¿Claros hasta aquí? Esto es una función, por eso es que el esófago no se encuentra en el aparato respiratorio. El esófago pertenece al aparato digestivo porque la glotis permite la entrada y la salida tanto de aire como de alimento. Por eso es que cuando uno tiene molestia estomacal, deseo de vomitar, normalmente uno trata, o cuando una persona es bulímica, trata siempre de producirse el vómito y se introduce un dedo, se toca en lo que es la parte de la glotis, que es la mallita que nosotros tenemos antes de llegar a lo que es la laringe y produce lo que es el reflujo eh, de hemecia, o sea, de vómitos. Nos dice que dentro de ello tenemos la boca, el esófago, el estómago. Y dentro de lo que es el estómago, encontramos el intestino delgado, el intestino grueso y el ano. Pero también encontramos otros órganos que son sólidos, que vemos lo que es la vesícula, el, el hígado y el vaso y el páncreas.
que son otro órgano, pero el páncreas se determina más porque es un órgano medular que sirve para defender o defensa del sistema inmunológico por vía de los linfocitos. Aquí podemos ver las partes que conforman el aparato digestivo, que lo hablamos anteriormente. Tenemos esófago, ¿no verdad? Tenemos boca, esófago, estómago, intestino grueso, intestino delgado. Tenemos lo que es el ano. Huecos, o sea, sólidos. Tenemos el hígado, tenemos el vaso y tenemos la vesícula biliar, como aquí nos dice. Pero hay que tener en cuenta que el intestino delgado se divide en tres partes, que nos dice que encontramos el yeyunio, que está en el medio, y el ilion, que está en el final. Eso es en la primera parte del duodeno. También encontramos el intestino grueso, que incluye lo que es el apéndice, que esta parte de aquí, que cuando se inflama hay que retirarla, porque el apéndice es viene siendo como donde termina, o sea, donde comienza lo que es el intestino, que por eso se llama apéndice. Tiene una función de regular ciertos gases intestinales y al momento de caer cualquier sustancia, un ejemplo, yo como un tomate, cae una semilla de tomate, o como guayaba y me cae una semilla de guayaba ahí, entonces eso es lo que hace que se inflama y por eso produce lo que se le llama peritonitis o apendicitis. Peritonitis cuando ya se explota y apendicitis cuando está inflamada, que hay que retirarla porque es de operación de emergencia. Tenemos el intestino grueso, que dentro del el intestino grueso vemos el recto y llegamos a lo que es el ano. Aquí podemos visualizar una imagen, tenemos lo que es la boca, el esófago, tenemos el estómago, hígado, vesícula biliar, tenemos lo que es el páncreas. Dentro de los órganos tenemos intestino grueso e intestino delgado. Dentro del intestino grueso se divide en tres: intestino grueso ascendente, transverso y descendente, lo cual va a llevar a lo que es el ano. Y en el intestino delgado podemos encontrar yuno y yeyuno. Aquí es otra imagen también que podemos visualizar de los órganos que componen el aparato respiratorio. O sea, nos dice, pudimos visualizar que el aparato respiratorio es un conjunto de órganos que es alargado y retorcido, ¿no verdad? Que está compuesto, los órganos que podemos encontrar dentro del sistema o aparato, encontramos lo que es boca, esófago, estómago, intestino grueso, intestino delgado, ano y apéndice. Pero encontramos también, esos son los huecos, y encontramos los sólidos como lo que es el hígado, vesícula, páncreas y el colédoco. Y recordando que dentro de lo que es el intestino grueso encontramos colon descendente, colon transverso y colon descendente. Y en el intestino grueso encontramos el yeyuno y el ilion. Función. Aquí podemos ver dentro de lo que es la función del aparato digestivo. Es transportar los alimentos y líquidos a través del tracto gastrointestinal, o sea, desde la boca hasta el intestino, lo cual esos alimentos van a ir o se van a degradar en pequeñas partes o moléculas, las cuales van a ser absorbidas a través de los nutrientes que sean necesarios. ¿Por vía de qué? En cuanto a la absorción de agua y otros productos que van a ser desechados por orina y heces fecales. Aquí tenemos que hay ciertos órganos
que se encargan de ayudar a el proceso de la digestión del organismo. Dentro de ellos son aquellos alimentos que van a ser absorbidos, que se van a utilizar a través de ciertas células que van a ir al organismo. O sea, que el objetivo o la función del aparato respiratorio es transportar alimentos. Recepción del jugo gástrico, absorción de los nutrientes y excreción de las heces fecales. O sea, los alimentos que no son ingeridos por el aparato digestivo o asumidos por el cuerpo humano son degradados por las heces fecales. También es por el sudor, pero eso ya es cuando hablamos de tegumento, que hablamos de la piel. Enfermedades relacionadas al aparato respiratorio. Tenemos lo que es, si nos vamos por área o órganos que conforman, tienen ciertas patologías asociadas. Tenemos lo que es el esófago, que podemos encontrar aquellas enfermedades de reflujo gástrico, que se llama HERGER, que se produce cuando el ácido gástrico del estómago se revuelve. O sea, yo ahora mismo ingerí un chocolate con una leche con café y me comí un pan con queso y a los 5 minutos yo estoy deglutiendo lo que es el alimento que me comí. O sea, la leche con el café la estoy deglutiendo. Entonces, ese ácido lo que hace es que sube hasta lo que es el esófago y vuelve y baja, lo cual se conoce como una enfermedad de reflujo gástrico. Es igual como los niños, se ve mucho, mucho, mucho en los niños recién nacidos, que cuando les sube la flema o le sube el vómito y vomitan. Eso se llama reflujo. Tenemos lo que es el esófago de Ver, que eso ocurre cuando hay un daño sobre la mucosa gástrica, por la cual se debe a una exposición continua de aquellos jugos gástricos. O sea, que esa enfermedad de reflujo gástrico puede llevarme a producir un esófago de Ver. Tenemos lo que es esofagitis foliativa, que es una enfermedad crónica que produce inflamación del esófago. Tenemos lo que es la patología del estómago. Tenemos aquí úlcera péptica o enfermedad de úlcera péptica, que es una lesión en la mucosa gástrica que recubre lo que es el tubo digestivo. Afecta un contorno a un 8% de lo que es la población. O sea, un 8% de la población se ve afectado por la úlcera péptica. Tenemos úlcera gástrica, que es cuando la lesión se localiza en el estómago. Úlcera duodenal, cuando se localiza en la primera parte del intestino delgado. Y gastroparesis es una patología que consiste en una disminución de los movimientos del estómago, lo cual produce una trituración o lo que va a dar posteriormente a la salida de lo que es el estómago. O sea, eso se debe a que uno procesa los alimentos muy lento. O sea, que todavía son horas y horas y usted se siente que tiene el estómago todavía lleno. Eso se debe a lo que es gastroparesis. Tenemos del aparato, enfermedad del aparato, perdón, del intestino delgado. Encontramos lo que es enfermedad celíaca, que eso es un daño de la mucosa intestinal que se deriva por la ingesta de gluten. Esas enfermedades celíacas son aquellas personas que no pueden comer gluten. Es igual como aquellas personas que son intolerantes a la lactosa. Tenemos lo que es la enfermedad de Crohn, que se produce por una inflamación crónica diferente en la parte del tubo digestivo, lo cual los síntomas pueden ser hasta fatales, ¿verdad? Y afectar lo que es todo el intestino delgado y tanto grueso. Tenemos ilitis aguda, que es inflamación del ilion. Recuérdense que el intestino delgado se divide en ilio y yeyuno. También hay, cuando hay una inflamación del ilion, eso se afecta a lo que es el intestino delgado. Tenemos el intestino grueso, tenemos lo que es enfermedad del intestino irritable o colon irritable, que es un trastorno gastrointestinal muy frecuente
en la población, que consiste en un trastorno funcional crónico del tubo digestivo. Se caracteriza por la hinchazón, dolor, molestia abdominal. Es una alteración de aquellas disposiciones. Conocida puede ser tanto acuosas, diarreica o ambas. Eso se conoce como eh, la enfermedad del viajero. Son esas personas que presentan ese síndrome de intestino irritable y suelen producir muy frecuente a las deposiciones, que puede ser tanto con un poquito de estreñimiento, diarreica o ambas combinaciones. Tenemos el cáncer de colon, tenemos colitis isquémica, que es una enfermedad que se origina por una disminución de la circulación de la sangre en el intestino. Tenemos colitis microscópica, que es una enfermedad común que se caracteriza por la presencia de diarrea crónica. Y tenemos colitis ulcerativa, que es una inflamación de una enfermedad inflamatoria que puede ser crónica del intestino asociada a ciertas respuestas inmunológicas, como son aquellas lesiones que forman, continúan lo que es el intestino grueso. Tenemos enfermedad del divertículo de colon, que son pequeñas bolsas o sacos que se producen en el área de los intestinos. Tenemos los pólipos del colon, que eso aparecen en la masa o en la mucosa, aparece en lo que es la mucosa que va a ocurrir hacia el interior del colon. O sea, los pólipos vienen siendo ciertas masas o bolitas que se forman en el intestino grueso, que deben ser operadas. Aquí vimos el aparato respiratorio, perdón, el aparato digestivo. El aparato digestivo nos dice que está formado por un conjunto de órganos que es alargado, retorcido. Dentro de ello está compuesto por el estómago, el estómago, intestino delgado, que dentro del intestino delgado encontramos ilion y jejunio, intestino gruesos, que dentro de ello encontramos intestino grueso, ascendente, transverso y descendente. Tenemos apéndice y colon. Tenemos los órganos que son sólidos, como lo que es el hígado, la vesícula, el colédoco, el páncreas, y dentro de sus funciones es llevar los nutrientes a los diferentes órganos y eliminar aquellos nutrientes que los órganos o sistemas no requieren. Llevar oxígeno y llevar aquellos alimentos y triturar los alimentos que son necesarios para el cuerpo humano. Dentro de aquellas patologías que pudimos visualizar, ¿cuáles podemos encontrar? Vamos, dígame tres. Patologías o enfermedades del aparato gastrointestinal. Vamos, La gastritis, la gastritis. Muy bien, buen Dali. ¿Cuál es más? Vamos, Dari. Apendicitis, y Apendicitis. puedo decir otra, Sí, y cálculos biliares. y cálculos biliares. Vamos, Marlene. Enfermedad de Crohn. Enfermedad de Crohn, excelente. Esas son las patologías asociadas que pudimos visualizar en el aparato digestivo. Vamos a entrar a lo que es el aparato reproductor, que dentro del aparato reproductor femenino, vamos a hablar del femenino, pero recuerden que el aparato reproductor son femenino y masculino. Aquí podemos hablar del aparato reproductor femenino, como su nombre lo dice, son órganos femeninos que se encuentran en la mujer y están relacionados entre sí. Y se encuentran muy relacionados tanto con el sistema nervioso junto con lo que son eh, las hormonas que regulan, que son reguladas
por el sistema nervioso. Dentro de la función del aparato respiratorio, el reproductor lo conocemos, que es reproducir, ¿no verdad? Una vida, pero eso se debe a una unión con el espermatozoide que lo vamos a ver más adelante. Dentro de lo que es el aparato reproductor femenino, vamos a ver los órganos que lo componen. Vamos a entrar de adentro, de afuera hacia adentro, ¿no verdad? Si nos vemos en esta imagen, si podemos visualizar, encontramos los labios mayores, ¿no verdad? Todo esto aquí arriba sería el monte Venus, ¿no verdad? El monte Venus, labios mayores, labios menores que conforman lo que es el aparato reproductor y externo. Dentro de lo que es el labio mayor y labio menor conforman lo que es el clítoris. Y podemos ver el meato urinario y lo que es el himen es más para adentro, es un tercio que está. Pero esto podemos llamarlo introito vaginal, que es donde va a lo que es entrar lo que es la vagina. Aquí lo vemos desde afuera, pero en otra vista. Aquí podemos encontrar los labios mayores. Estos son los labios mayores y menores que se conforman y conforman lo que es el clítoris. Tenemos el orificio urinal, tenemos lo que es el introito vaginal y más para arriba está conformado por el monte Venus. O sea, cuando yo hablo de las partes del aparato femenino, femenino, si me voy en la parte externa encuentro el monte Venus, labios mayores y menores, clítoris, meato urinario, introito vaginal e himen. Y podemos también visualizar lo que es el peritoneo y el ano, que también está conformado por los labios mayores y labios menores. Si nos vamos internamente, viendo lo que es el aparato femenino, comenzamos después del introito o abertura vaginal, como lo dice introito vaginal, encontramos lo que es la vagina, ¿no verdad? Que es donde descansa el pene al momento de ser introducido a lo que es la abertura de la vagina e introito vaginal. Tenemos el cuello uterino. Tenemos el útero, lo cual encontramos la trompa de falopio y los ovarios. Dos trompas de falopio, dos ovarios, un útero, un cuello uterino y una vagina. ¿Claros hasta aquí? Esos son los órganos que conforman el aparato reproductor femenino. Nos dice que el aparato reproductor femenino es un conjunto de tejidos, glándulas y órganos que participan en la procreación de un feto o tener hijos. O sea, que en la mujer abarca lo que es o parte de lo que es el aparato, está conformado internamente por lo que es el útero, cuello uterino, vagina, trompa de falopio y ovario. Eso es interno. Externo encontramos monte de Venus, labios mayores, labios menores, el clítoris, meato urinario, introito vaginal o abertura vaginal. Encontramos lo que es el peritoneo y parte de lo que es el ano. Aquí nos dice que si hablamos de parte de los hombres, encontramos lo que es la próstata, testículo y pene, que eso lo vamos a ver más adelante. Aquí podemos visualizar el eje de los órganos, otros órganos que pueden participar internamente con lo que es el aparato reproductor femenino, que es el eje hipotálamo hipofisiario gonadal, que dentro de ellos podemos encontrar que desde el
hipotálamo va a segregar ciertas hormonas como la gonadotropina coriónica que va a producir y ser liberada por vía de la hipófisis ciertas secreciones como la hormona gonadotropina, la cual va a liberar lo que son la hormona neutralizante y la hormona folículo estimulante, que si nos vamos al área de la mujer, como puedes ver aquí, si la leutinizante va a estimular la producción de lo que es la ovulación, conservación del folículo y va a folículo ovárico y va a ovular lo que es el cuerpo lúteo. Si es folículo estimulante, que es la FSH, lo que va a producir la estimulación del crecimiento folicular. Si nos vamos en el eje varonil, encontramos que por vía del hipotálamo y la hipófisis se deriva ciertas hormonas. Dentro del hombre encontramos la testosterona, la folículo la utilizante y la folículo estimulante. Que la no utilizante, que es la LH, va a estimular las células de Leydig y la folículo estimulante, lo que va a unir los receptores de esas células, ¿para qué? Para estimular la producción de espermatogenia, o sea, la producción de espermatozoides o la maduración de los espermatozoides. Nos dice que el aparato reproductor es una parte del cuerpo que realiza ciertas funciones sexuales. En las mujeres sirve como aparato también para nutrir y nutrir las necesidades del bebé mientras esté en desarrollo o fecundación. Aquí tenemos que dentro de lo que es las principales partes del aparato que pudimos visualizarlo, clínicamente son lo que pudimos ver. Eso es lo que vimos de lo que es el eje hipófisis gónada, las hormonas que se liberan con la finalidad que tienen. Enfermedades que podemos encontrar dentro de lo que es enfermedad o patología del aparato reproductor. Tenemos endometriosis, que es ciertas masas que se producen en el endometrio. Tenemos enfermedades inflamatorias pélvicas, que eso se debe a ciertas enfermedades de transmisión sexual, como gonorrea, clamidia, vaginosis, entre otras que no son tratadas. A no tratar esas infecciones vaginales, entonces se puede producir lo que es una enfermedad inflamatoria pélvica. Tenemos útero desplazado, que es cuando el útero se encuentra en retroversión, que no está en una posición adecuada. Tenemos quiste de ovario, cáncer de ovario, infertilidad. Tenemos dentro de la menstruación, podemos encontrar amenorrea, que es ausencia de la menstruación, dismenorrea, que es dolor a la menstruación. Tenemos monarquia, que es que no ha llegado, y menopausia es que no, o sea, ya no la está en proceso de menopausia, que ya no está, las hormonas no están liberando, no están haciendo las funciones para que pueda producir lo que es la menstruación. Normalmente, la menstruación se produce todos los meses por las hormonas que pudimos ver anterior, la leutonizante y la folículo estimulante y la gonadotropina. O sea, hace la formación de lo que es el folículo, lo madura, lo expulsa, al no ser fecundado, pasa a todo lo que es la trompa de falopio, baja al endometrio, en el endometrio se anida porque el endometrio se prepara. Denme un segundito, perdón.
Disculpa. Disculpen, entonces seguimos. Al formarse, entonces, a bajar por todo lo que es la trompa y a dice a lo que es el endometrio y no producir lo que es el proceso de la fecundación, o sea, de sentir que hay un feto y hay que darle vida. Entonces, el endometrio comienza a producir ciertas descargas y lo cual produce lo que es el sangrado y produce la menstruación. Entonces, si el folículo se ve, eh, se adhiere con lo que es el espermatozoide y es fecundado, lo cual el endometrio ya está preparado. Normalmente todos los meses el endometrio prepara para una fecundación. Al no producirse la fecundación, por eso se produce lo que es la menstruación. Entonces, al dar el óvulo fecundado, produce lo que es el embarazo y produce una vida y lo cual va a producir normalmente lo que es el proceso de gestación. Tenemos lo que son, volvemos a las enfermedades, tenemos lo que es el cáncer de ovario, cáncer de seno, cáncer de útero, cáncer vaginal y cáncer de vulva. Dentro de las enfermedades de transmisión sexual tenemos candidiasis, tenemos embarazo ectópico, también hepatitis viral, tenemos infertilidad in vitro, entre las enfermedades de transmisión sexual tenemos lo que es herpes genital simple, tenemos el virus papiloma humano, SIDA, VIH, entre otras. Tenemos lo que es el síndrome premenstrual, tenemos los ovarios poliquísticos. Aquí son dos categorías, ovario poliquístico y síndrome de ovario poliquístico. El ovario poliquístico es que nosotros, las mujeres, podemos producir ciertos ovarios poliquísticos, que es cuando se produce una fecundación detrás de otra, entonces no se produce adecuadamente ni es expulsado el folículo. Por eso se dice que hay ovarios poliquísticos. Pero cuando hablamos de síndrome de ovario poliquístico, hay ciertas sintomatologías y signos que son característicos y la sonografía que es que va a determinar el cuadro clínico. Dentro de los síntomas del ovario, del síndrome poliquístico, tenemos que tener hirsutismo, que es mucho vello. Las mujeres se le puede visualizar a lo que es en la cara, en los bozos, en la piel, las piernas. Hay mucha producción. Y dentro de ello podemos visualizar lo que es parte de lo que es la obesidad y dentro de ello, lo último que va a diagnosticar es el ramillete, cuando se hace por vía de ultrasonido, un ramillete como si fuera de uva o forma de eh, cadena, de esa de un crucifijo, entonces podemos clasificarlo como un síndrome de ovario poliquístico. Sí, Rainelis. Una pregunta, maestra. Cuando en las sonografías te presentan desarrollo de ovario poliquístico, ¿hace referencia solamente al ovario poliquístico y no al síndrome? No al síndrome. Ah, Para ok. tener el síndrome hay que tener signos y síntomas. Ah, ok. Bueno, de lo que yo dije Gracias. anteriormente, tener insultismo, que es mucho vello, pronunciado, tener sobrepeso, aparte de sobrepeso, una menstruación irregular. Irregular no quiere decir que a mí me llega a 35 días o me llega un día sí, un día no, o sea, no es irregular, es que tú la ves hoy, dentro de 2 meses no la ves y dentro de 3 meses no la ves, eso es irregular. O que en el año tú la ves 3 veces o 2 veces, eso es irregular. Normalmente la menstruación es normal, dentro de lo normal, puede ser de 21 días, 28 hasta 35 días. Cuando es irregular es que a mí me llegó en febrero, en enero, pero ya yo no la he visto y la veo en mayo. Eso es irregular. Y la sonografía que va a determinar, como le dije, el ramilletes como si fuera de uva y la forma de lo que es la cadena o crucifijo que se van a ver una detrás de otra en las imágenes del síndrome de ovario poliquístico. Pero el ovario poliquístico se determina porque en el momento de la producción de los folículos
hubo un aumento anormal de lo que es la hipófisis hipotálamo gónada y produce una descarga, entonces se producen y no sale. Al no salir o no madurar el folículo, se queda ahí, entonces el ciclo vuelve y comienza de nuevo con otro folículo. Y por eso se puede determinar que es ovario poliquístico. Dentro de las enfermedades, como les sigue diciendo, de transmisión sexual, tenemos tricomoniasis, vaginitis, verrugas genitales, tenemos lo que es el SIDA, VIH, el virus papiloma humano, vaginitis, bartolinitis, entre otras. Aquí podemos ver ciertos tratamientos que se pueden tratar aquellas enfermedades o patologías asociadas. Dentro de ellos son los micóticos, que lo vimos anteriormente. Tenemos antiterapias hormonales, que la mayoría de nosotros los podemos utilizar, que son los tratamientos anticonceptivos que sirven mucho para como antiterapias hormonales o otras hormonas que son subyacentes para poder regular lo que es el eje hipotálamo hipofisiario gónado. Y los diferentes AINES que son para tratar lo que es la inflamación, el dolor, que presentan algunas sintomatologías o patologías relacionadas a lo que son el aparato reproductor femenino. Hasta aquí, dudas, inquietudes. Aparato reproductor masculino. Aquí tenemos una bella imagen. Dentro del aparato reproductor masculino lo tenemos en una forma interna y en una forma externa. Dentro de lo que es la interna, podemos visualizar las vesículas seminares, que donde se producen el semen. Tenemos lo que es la próstata, que es un músculo que actúa y va a ayudar a la formación de los espermatozoides. Tenemos los conductos deferentes, que esos conductos deferentes es donde van a llevar los espermatozoides para que tengan su maduración en el epidimio y en los testículos, para después ser expulsado por lo que es la uretra, por vía de la función de lo que es la próstata, perdón, esta es la vejiga, la próstata. Tenemos lo que son las glándulas valvulorectal, que la podemos ver aquí. Tenemos lo que es el pene, todo esto y los testículos. Tenemos lo que es el prepucio, que es viene siendo lo que es se le llama comúnmente la cabeza, y tenemos lo que es la abertura uretral o el orificio uretral. Internamente, vemos nuevamente lo que es la vesícula seminal, los conductos deferentes, tenemos la glándula valvulouretral y lo que es el ano. La próstata, tenemos lo que es la uretra, el epidimo, que es donde se maduran los espermatozoides, tenemos los testículos y el escroto, que reviste lo que es el testículo y el epidimo. Aquí podemos ver igualmente, aquí internamente ya lo pudimos visualizar. Vamos a ver las partes que conforman lo que es el aparato reproductor masculino. Nos dice que está formado por lo que es el pene. Si nos vamos de afuera para adentro, tenemos lo que es el pene, tenemos tenemos pene, glande, orificio uretral, tenemos lo que es testículo, escroto, epidídimo, ¿verdad? Tenemos conductos, ya no vamos a internos, tenemos los conductos eferentes, vesical y tenemos lo que es la próstata y la uretra. Dentro de lo que es el pene y la uretra, lo que van a formar es un sistema urinario y reproductor. O sea, cuando hablamos de que el pene y la uretra tienen esas funciones para orinar y para
reproducir donde va a salir el espermatozoide. Por eso es que la mayoría de las personas, o sea, los hombres, antes de llegar a tener una eyaculación, el, la uretra lubrica lo que es el tracto, limpiando toda sustancia, no, o sea, toda sustancia dañina y nociva de la orina. Por eso es que normalmente se bota lo que es ese flujo vericoso antes de eyacular. ¿Por qué? Porque ese conducto y el pene van a limpiar para poder hacer el proceso de eyaculación. Si es la orina, viceversa, va a ser diferente. Tenemos lo que es el escroto, testículo, epidimo, conductos deferentes, vesícula seminal, próstata, que van a construir lo que es el resto del aparato reproductor masculino. Aquí nos dice que dentro de las funciones del pene, igual como los testículos y los otros órganos, vamos a ver la función de aquellos órganos que conforman el aparato reproductor masculino, que vimos lo que es el glande, uretra, tenemos pene, tenemos testículo, tenemos testículo, tenemos escroto, epididimo, tenemos conductos eferentes, conducto eyaculador, tenemos próstata y tenemos lo que es la uretra. Dentro de las funciones del aparato reproductor masculino, vamos a ver aquí que consiste en la excitación sexual, erección, orgasmo y eyaculación de semen, donde el pene va a estar o se va a producir una erección compleja que va a interactuar dentro de los factores fisiológicos y psicológicos. Tenemos una contracción que se va a producir al momento de hacer la eyaculación hacia para poner afuera lo que es el semen por vía de la uretra, lo cual va a estar en continuación de lo que es el interior del pene. Dentro de ello también es estimular lo que es el placentero de lo que es el cerebro. Hay ciertas arterias que trabajan ahí y tejidos también eréctiles para que pueda producir lo que es la excitación y erección del pene y se pueda dilatar y producir lo que es una posible eyaculación. Existen nervios que también actúan para contrarrestar lo que es aquellos músculos vesicales y semilares, como lo que es la próstata, que va a conducir al epididimo y conduce por vía de los conductos eferentes. Enfermedades relacionadas a lo que es el aparato reproductor masculino. Si hablamos de el pene, encontramos dos patologías. Dentro de ella es hipospadia y malformación congénita. Tenemos fimosis, que fimosis viene siendo esa piel sobresaliente que recubre todo lo que es el prepucio, o sea, el pene. Eso es fimosis. Por eso es que se está determinando hacer la circuncisión para evitar todo ese pliegue colgando en lo que es el proceso del orificio o prepucio que recubre lo que es el glande o el pene. Tenemos enfermedades perioné, que dentro de ello se puede causar, es de causa desconocida y se forma por una parte blanda, fimosis, que va a desviar o a tener lo que es la erección. Cuando hablamos de peroné es cuando el pene, por vía de esa musculatura que recubre lo que es el glande, tiene una desviación de dicha erección al momento de tener una erección, el pene. Tenemos cáncer de pene, tenemos macrofolonía, que es un tumor que se produce en el pene. Dentro de los testículos podemos encontrar hidroceles, que es el saco lleno de líquido
situado en el escroto. Se puede producir por una inflamación del conducto que transporta los espermatozoides. Cuando hay hidrocele, el 90% de las personas que poseen hidrocele tienen infertilidad. Hasta que no se hagan el proceso correspondiente, que es la extracción de todo ese líquido, es muy difícil que puedan tener hijos. Tenemos varicoceles, que es la dilatación de las venas de los testículos. Tenemos criptorquidia, que consiste en un deceso incompleto o de ambos testículos. Es cuando uno de los testículos siempre está más arriba que otro, se le llama criptorquidia. Y tenemos orquitis, que consiste en una inflamación que causa por una infección en los testículos o en ambos testículos. Tenemos también la distorsión tisular y tenemos cáncer de testículo. Es muy raro, pero suele pasar el cáncer de testículo. Tenemos entre la próstata, tenemos hipertrofia benigna de próstata, que es la inflamación o un aumento del tamaño anormal de lo que es la próstata. Eso no quiere decir que no tengan, que tengan cáncer, sino que hay una inflamación. Recuerden que la próstata es un músculo que tiene muchas funciones, que tiene que ver con la maduración de los espermatozoides, tiene que ver con la eyaculación, tiene que ver con lo que es las heces fecales al momento de nosotros defecar, tiene que ver con eso y está en constante funcionamiento. Por eso es que se hipertrofia y se le llama así hipertrofia benigna prostática. Tenemos el cáncer de próstata, que el cáncer de próstata es a partir de los 60 a 80 años que se produce por una hiperplasia que no es tratada debidamente y lo cual produce lo que es el cáncer de próstata. Tenemos ciertas anomalías como eyaculación precoz. Sí, Dari. Una preguntita, maestra. Sí. Yo trabajo en laboratorio y siempre veo, o mayormente veo, que urólogos indican, o generales indican a hombres el CA 125 en conjunto del 15-3 o del 19-9. Pero tú te sabes que el 125 es para detectar cáncer de ovario. Y a mí me gustaría saber si usted me puede decir el No, por qué. no, no te escuché bien. ¿Cómo es? No, no escuché. ¿Me escucha mejor ahora? Ahora sí, sí. Me gustaría saber por qué los médicos indican a hombres el CA 125 y CA 15-3 y CA 19-9, aún teniendo en cuenta que el 125 es cáncer de ovario. Lo que pasa es que se refleja como cáncer de ovario, pero es para descartar los tipos de cáncer. Es con esa finalidad, pero se utiliza más en sentido figurado. Cuando lo hacemos vías más femeninas, se utiliza con esa finalidad. Pero el objetivo de esas nomenclaturas es para referir el tipo de cáncer. Claro, hasta aquí, Dari, perdón. Sí, maestra, o sea que ese marcador, si diese un valor positivo, no se estaría refiriendo exactamente al CA de ovario, sino a que hay una anomalía, ¿verdad? Sí, hay una, entonces entonces de ahí ya le mandan a hacer una prueba más específica para ver qué tipo de cáncer es y en qué lugar se encuentra. Porque eso, date cuenta que esos marcadores se hacen generalmente. De cuando yo le indico es porque, un ejemplo, un paciente me dice, ay, indíqueme esos marcadores porque mi mamá fue, un ejemplo, fue propensa de cáncer y murió de cáncer. No, eso no quiere decir que él vaya a tener cáncer de ovario ni de nada de eso, pero tiene un índice o puede tener un índice que me arroja a mí que sí, que él es propenso o puede padecer de cáncer. Por eso es que se hace. Tenemos eyaculación precoz, que se define como la eyaculación que se forma previa antes de lo que es la estimulación sexual, o sea, antes de llegar al contacto sexual o al acto sexual. Tenemos disfunción eréctil, que es la incapacidad que persiste
en lo que es la eyaculación o la erección. O sea, es cuando el pene no está muy erecto, pero no muy flácil. Por eso se llama disfunción eréctil. Tenemos las enfermedades de transmisión sexual que anteriormente ya la mencioné y las conocemos muy bien. Tenemos infecciones urinarias, que dentro de las infecciones urinarias podemos encontrar o relacionarla con prostatitis, que es una inflamación de lo que es la próstata que vimos anteriormente, pero dentro de las infecciones urinarias va a depender según la sintomatología y signo que presente. Tenemos dentro de las hernias, tenemos las hernias inguinales y epididimitis. Dentro de las hernias inguinales vemos que es un burto que se puede utilizar, que se puede ver en lo que es la región inguinal, o puede ser escrotal o puede ser de testículo, que también puede producirse ciertas hernias. Tenemos epididimitis, que es la inflamación del epidimio, que es el que conduce a lo que conecta a los testículos de los que las fosas deferentes. Tenemos priapismo, que es una enfermedad que causa dolor intenso debido a que el pene está erecto. Claro, hasta aquí con el aparato reproductor y aparato femenino. ¿Dudas, inquietudes, sugerencias? Clara, maestra. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, hasta el aparato urinario. Yo le traté de hacer un pequeño review de lo que es anatomía. Vamos a ver cómo podemos recapitular el aparato urinario. Voy a dejar de compartir. ¿Dudas, inquietudes, sugerencias? ¿Qué le ha parecido el día de hoy? La anatomía del cuerpo humano. A mí me gustó la parte del aparato reproductor masculino. Es importante, la mayoría de las partes que pudimos ver son una de las más importantes entre todas, porque cuando nos relacionamos al área de farmacia, lo que es el área respiratoria es muy común y la cardíaca también. Y dentro de ella también las enfermedades o sea, el aparato reproductor, que hay muchas personas que siempre tenemos ciertas situaciones y tratamos de llevar un tratamiento auto, autofarmacéutico, porque no nos referimos directamente al especialista, sino vamos directamente a la farmacia a buscar ciertos medicamentos que nosotros conocemos que nos van a servir para ciertas patologías y enfermedades relacionadas al aparato reproductor. Bueno, chicas, no le quito más su tiempo. Descansen, nos vemos en el próximo encuentro.